Yo les voy a hablar de un tema muy simple, que es errores que se cometen frecuentemente cuando vamos a planificar, como ha explicado el doctor Elías. Soy Xavi Gallar, soy ex-cirujano de la unidad de cadera de este hospital y de lo cual me siento muy orgulloso. Cometer un error en la planificación puede tener consecuencias gravísimas, incluso puede tener repercusiones laborales. Uno puede tener sorpresas después de una mala planificación, pero lo más vergonzante que te puede ocurrir si has planificado mal es que al día siguiente llegues a la cama de tu paciente y te encuentres que está luxado, ¿no? Realmente tienes que sentir o sientes una gran vergüenza cuando te ocurre esto. Esta es una radiografía normal de pelvis que tenemos preparada para la planificación. Veamos que tiene suficiente cantidad de diáfisis, bien de imagen, de acetábulo, de centraje, etcétera. Pero verán, y ya lo ha dicho el doctor Elías, que me ha pisado a la mitad de la charla, pues le falta el calibrador. El calibrador hoy en día es muy importante. Sin calibrador yo no me atrevería ahora a hacer una planificación. En 2012, ya ha llovido un poco, publicamos este artículo en la revista española de la SECOT, en donde comparábamos lo planificado con lo ejecutado inmediatamente después de la operación. A ver, aquello que hemos planificado, ¿realmente lo hemos hecho en la operación? Para ello, analizamos la concordancia entre planificación y ejecución usando el índice de Kappa y el índice de Lin, que van de 0 a 1, 0 es leve, concordancia leve, 1 casi perfecta. Resultados: concordancia sustancial, 0,61 a 0,80. En el caso de la talla del cotilo, la concordancia bajaba a concordancia moderada. Para este estudio usamos un calibrador que se llamaba Hip Scaler, que era una moneda de tamaño conocido, incluida en un bloque de metacrilato, que se colocaba al lado del trocánter o entre las piernas. Ahora, últimamente, ya has visto que se usa el calibrador de King, que tiene en cuenta pues, la obesidad del paciente. Usando el calibrador de King, el King Mark, analizamos 42 casos con las mismas variables. Para talla del vástago, concordancia pobre. Offset femoral, concordancia moderada. Talla cótilo, concordancia moderada. Distancia de Wolfson, concordancia pobre. La distancia de Wolfson, también se ha dicho, es la distancia entre la línea bilacrimal y un punto de máxima prominencia del trocánter menor. Esto nos sirve para encontrar si hay dismetría o no. Sobre todo pues, después de la operación o durante la planificación para ver si utilizamos un cuello más largo, un cuello más corto. Esto nos modifica inmediatamente la dismetría, la metría. La línea bilacrimal es la línea que es más recomendada para hacer la distancia de Wolfson, según Meermans, porque es la línea que tiene menores variaciones, sobre todo cuando la pelvis está rotada o cuando tenemos pequeños problemas en la ejecución de la radiografía. Más precisión que la línea bisacroiliaca y más precisión que la línea biisquiática. Por lo tanto, tenemos que mejorar esta concordancia, tenemos que mirar dónde hemos cometido errores. Lo primero, el cirujano es el que tiene que hacer la planificación. Uno puede hacer que la planificación lo haga el residente, pero después se tienen que unir los que vayan a estar en la cirugía para hablar y comentar esa planificación. No vale aquello, Mariano, hazme la planificación y nos vemos mañana en el quirófano, ¿de acuerdo? La radiografía tiene que estar perfecta, como ha dicho antes Elías. Fíjense que pequeñas rotaciones de la pelvis influyen enormemente en el trasfondo cotiloideo o en la forma del propio fémur proximal. O sea que aquí sí que pequeñas rotaciones tienen que ser inadmisibles, aunque desgraciadamente no es lo que ocurre. El ángulo cérvico-diafisario varía, como se ha dicho, en función de si el fémur está rotado o
en rotación externa o en rotación interna. Fíjese en esta radiografía, rotación externa, parece una coxa valga, en el lado rotación interna parece una coxa normal. El offset, también el offset femoral horizontal, varía en función de la rotación que tenga en la radiografía el fémur proximal. En rotación externa, offset disminuido. En rotación interna, offset real. El offset real es el que buscamos reproducir en la planificación. Aquí tenemos un caso. Queremos ver qué offset tiene. Estamos mirando en rotación externa y veis que es un offset disminuido, y si hacemos rotación interna vemos que es un offset real. Este es un offset del 44. Nuestro vástago tendrá que tener un offset del 44. Retiramos la cabeza. Esto está, no sé si pasarlo por aquí. Aquí hacemos una planificación con la cadera en rotación externa. Miramos y resulta que estamos equivocándonos. Hemos puesto un vástago de offset normal cuando este vástago tendría que ser de high offset, porque el offset real es un offset mayor. Si hubiéramos tenido el fémur en rotación interna, esto no nos habría sucedido. En cuanto a la talla del vástago, si tenemos un fémur bien colocado, por ejemplo, este nos da que nos cabe una talla 4. Si tenemos el fémur en rotación externa, voy a poner aquí a planificar mi talla 4, y ¿qué nos pasa? Pues que el canal femoral también se ha estrechado y no nos cabe la talla 4. Pensamos que este paciente no admite una talla 4. Sí, este paciente admite una talla 4, pero es que tenías una radiografía en rotación externa. Fijamos un caso real. En el fémur derecho sería la cadera sana. Planificamos aquí con nuestra plantilla y vemos que el centro de rotación está a la altura de la cara superior de la base del cuello. Pues bien, si esto intentamos hacerlo en el lado enfermo, que tiene una rotación externa, vemos que no hay manera de hacer entrar este vástago, que sí que nos ha entrado aquí, que está en rotación interna. En el lado izquierdo no hay manera de hacerlo entrar y no podemos poner la altura del centro de rotación sobre la base del cuello femoral. Lo hemos de dejar un poco hacia arriba y esto puede suponer un error a la hora de obtener la equidistancia entre las dos piernas. También, si dejamos este centro de rotación alto, el corte a nivel del cálcar nos saldrá también deformado, o en este caso ampliado, en relación a lo que hubiéramos hecho en el lado que tenía la rotación interna el fémur. Y este es el resultado de la operación, con un vástago demasiado salido y dismetría midiendo la distancia de Wilson. En el lado cotiloideo, bien, de acuerdo que el offset acetabular lo podemos perder sobrefresando un poco hacia adentro, pero si perdemos si medializamos el centro de rotación o lo elevamos un poco para ganar cobertura, hemos de intentar recuperarlo después compensando con el lado femoral. Lo ideal sería que el cótilo se implantara sobre la lámina subcondral. Según Mermans, esto es lo que daría un mayor balance biomecánico a la cadera si mantenemos el centro de rotación nativo de esta cadera. La talla del implante no podemos aumentarla tanto como queramos, no más de 6 milímetros, como decía antes Alfonso, porque hemos de recordar que estamos delante de un sujeto que es tridimensional. Si vamos fresando a más talla, pues lo que estamos haciendo es comiéndonos la pared anterior y la pared posterior en la planificación. Y también hemos de dar un vistazo a la columna de este paciente para obtener un buen balance espinopélvico. Debemos valorar qué estado tiene. No es lo mismo operar un paciente columna sana que un paciente columna rígida. Simplemente hay que valorar la plataforma de S1 en comparación con la línea vertical
y la plataforma superior de S1 en comparación con la línea horizontal de la pelvis. Estos dos ángulos, el pelvic tilt y la sacral slope, si se suman, dan lugar a el ángulo de incidencia pélvica. Esto es lo que hemos de mirar. Porque el ángulo de incidencia pélvica, que es la suma de los dos anteriores, es diferente y único para cada paciente. Y además tenemos la desgracia que se modifica si el paciente está en supino, si el paciente está sentado o si el paciente está de pie. Y también en función de la elasticidad de la columna lumbar. Vemos aquí una radiografía en supino. Estos son sus ángulos de la incidencia pélvica. Aquí el paciente sentado, varían los ángulos de incidencia pélvica, y aquí el paciente de pie, varían los ángulos de incidencia pélvica. Entonces, de incidencias pélvicas, en resumen, tenemos tres. La incidencia pélvica anterior, que es esta, la incidencia pélvica neutra, que sería esta, y la incidencia pélvica posterior, que sería esta. En una incidencia pélvica anterior, el cotilo nos protege siempre cuando el paciente se sienta en una silla, pero no cuando el paciente está caminando. En una incidencia pélvica posterior, el cotilo nos protege si el paciente está de pie. Fíjense aquí, sentado, pues como había interferencia mecánica, una incidencia posterior, y en una incidencia anterior había choque también si el paciente está de pie. Este es un caso de paciente, hay cirujano muy contento con su cirugía, me ha quedado muy bien, ángulos bastante correctos. 15 días después, prótesis luxada por motivos desconocidos. No es tan desconocido el motivo ahora porque ya sabemos que hay que mirar la columna lumbosacra. Si a este paciente le hacemos una radiografía en bipedestación, veremos que su incidencia pélvica con esta columna lumbosacra patológica varía y el ángulo de implantación del cotilo nos ha variado enormemente. Y esto nos puede pasar inmediatamente después de la cirugía o nos puede pasar años después cuando su columna lumbar va progresivamente deteriorándose. Para estos casos, la alternativa del cotilo de doble movilidad, pues hay que tenerlo en cuenta. En resumen, la planificación siempre es de gran ayuda, hecha por el cirujano y siendo el máximo de precisión, radiografía de alta calidad, calibrador, software para la planificación, nos han enseñado uno, los gratuitos también existen, aunque tienen sus limitaciones, y pensar en el plano sagital la relación cadera-columna. En el futuro quizás, y ya lo han adelantado, seguiremos insistiendo, que ya lo empezamos hace años aquí, con la planificación en 3D para los casos también más difíciles. Muchas gracias por su atención.